teológico puede llegar a ser impreciso dentro del 15 al 20% de los casos. Está escrito en la literatura. Entonces, tanto el abordaje teológico como la imagen ha tomado un papel muy importante y muy básico en el triage de un paciente que se sospecha con un EBC isquémico. Entonces, o de, bueno, cualquier tipo de evento vascular cerebral. Entonces, el conocer estos temas y dominarlos, pues es básico y muy importante para los especialistas en imagen. Entonces, ¿qué es la isquemia cerebral? ¿Qué es la isquemia cerebral? Es una disminución de la perfusión tisular, específicamente en el cerebro, como ya lo hemos visto en otras clases, como el provocar un desbalance entre el aporte de sanguíneo y lo que se necesita la célula para mantener una funcionalidad normal, es lo que desencadena un episodio de isquemia. Se da un enfoque cuando estamos estudiando la isquemia cerebral en la imagen, en lo hiperagudo, porque es lo que tiene una oportunidad de que con una intervención oportuna se pueda hacer algo al respecto. Entonces, normalmente, la clase nos vamos a centrar en ver lo hiperagudo y obviamente también viendo todos los demás episodios de temporalidad, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de la etiología de este tipo de eventos cerebrovasculares está una clasificación o unas siglas que la ASCO, en donde lo más común es que sea de origen aterosclerótico, que es la A, hasta un 45%, la S, que es una enfermedad de pequeños vasos, del 15 al 30%, la C es de origen cardioembólico del 15 al 25% y la O de otros. Esta es una escala que utilizo muy frecuentemente en los compañeros de neurología para clasificar de cuál es la etiología del EBC isquémico que ya tenga diagnosticado el paciente. Y pues bueno, comenzando con un poco de anatomía vascular, la clase no es para eso, solamente nos vamos a centrar en repasar brevemente el trayecto de las arterias principales cerebrales, recordando cómo existe un sistema anterior y un sistema posterior, el posterior orbitobasilar y el anterior carotidio, y que se distribuye hacia la corteza ya como tres arterias cerebrales principales, la arteria cerebral anterior, la media y la posterior. ¿Sí? La posterior proviniendo de la división de la arteria basilar y la anterior y la media viniendo de la carótida interna. Nada más rápidamente, recordar que la arteria cerebral anterior, una vez que sale de la carótida interna, se dirige hacia adelante en una pequeña porción antes de comunicarse con su contralateral, que se llama precomunicante o A1. Después de la arteria comunicante anterior, ya se llama precomunicante o A2. Y tiene una porción vertical, la cual en este punto pues da arteria orbitofrontal. Y sigue su trayecto, se localiza en la periferia del cuerpo calloso, en donde ya se conoce como A3. Y en este punto pues puede dar la arteria callosa marginal y la arteria pericallosa, ¿no? Entonces, la arteria cerebral anterior, en resumen, o para agarrarlo así a grandes rasgos, irriga o nos va a dar territorios vasculares en todo lo que se enfoque en la región interhemisférica o en la región medial de los hemisferios cerebrales. La arteria cerebral media, siguiendo con el siguiente ejemplo, la arteria cerebral media proviene también de la arteria de la carótida interna. En su trayecto, primero comienza como un trayecto M1 u horizontal, dentro de la cisura de Silvio, en donde emite ramas, bueno, distintas arterias, entre ellas hasta las lentículas estriadas, que de esta es la séptima o octava lentícula estriada, se conoce como arteria hemorrágica. Entonces, tiene una porción M1, tiene una porción M2, que se localiza en la región insular, tiene una región M3 que se localiza en la región opercular, recordando que el opérculo de los lóbulos es justamente en ese punto en donde la cisura de Silvio y podemos separar ambos labios de la cisura de Silvio, y esas regiones corticales son justamente la región opercular, y la región M4 de la arteria cerebral media, que es las regiones ya o las arterias corticales. ¿Sí? Entonces, estas arterias corticales se distribuyen por toda la periferia de los hemisferios cerebrales, y si queremos verlo de esa manera, complementando la irrigación de la arteria cerebral anterior, donde la arteria cerebral anterior es medial, la distribución vascular de la arteria cerebral media entonces es lateral hacia la corteza. Okay, continuando con la arteria cerebral posterior, mejor de este lado, proviene de la división, como ya lo mencioné, de la arteria basilar, se dirige hacia la región posterior, pasa rodeando al mesencéfalo, en donde, bueno, primero comienza como una región o una P1, que es mesencefálico, y luego postcomunicante, después de que pasa por la comunicante posterior, okay, o ambiens, porque está dentro de la cisura ambiens. P3, que es cuadrigeminal, ahora sí, cuadrigeminal, pues sí, en relación a la cisterna cuadrigeminal, y ya P4, que lo consideramos cortical.
que termina, bueno, o irriga el lóbulo occipital más que nada, también hacia las regiones interhemisféricas o mediales. ¿Okay? Entonces, en resumen, la arteria cerebral anterior y posterior, regiones interhemisféricas, pero correspondientes anterior y posterior, y la arteria cerebral media, todo lo que es externo. Puse esta imagen también para recordar un poco sobre el polígono de Willis y cómo en este punto nos puede dar distintas arterias. Importante recordar esta arteria que proviene de la carótida, bueno, puede venir de la carótida interna o ya de la cerebral media, que es la coroidea anterior, que vean cómo tiene un trayecto muy homólogo o siguiendo al tracto óptico, que bueno, el tracto óptico que termina el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y que en este punto de la arteria coroidea anterior podemos ver que tiene territorios vasculares específicos, ahondaremos un poquito más en detalle al respecto, plexos coroideos, cintilla óptica, entre otros, y de la arteria cerebral posterior, que tenemos la arteria coroidea lateral y posteromedial, que también irrigan áreas corticales específicas y, pues bueno, entre muchas otras. También tenemos, por ejemplo, las arterias de la arteria vertebral. Una vez que cinta craneal nos emite las arterias cerebelosas. Pica, primero, la cerebelosa posterior inferior, segunda para formar basilar, AICA, y ya la basilar también da arteria cerebelosa superior o SUCA, antes de ahora sí dividirse de la cerebral posterior, ¿no? Bueno, para ya no andar tanto en detalles con eso, pasamos al primer caso. Quería ver si un compañero R1 me puede ayudar, por favor. Aquí, o si bien, más que nada, también enfocarnos en territorios vasculares, que es lo que acabamos de como ver. Bueno, tenemos una imagen de tomografía del cerebro en su corte axial, en donde nos da la función esta imagen hipodensa, que se localiza a nivel del lóbulo, me parece que es el lóbulo capital izquierdo. ¿Sí? Izquierdo, que como ahorita habéis mencionado, es de los territorios que se extienden de todo ese territorio del lóbulo capital todavía es territorio de la arteria cerebral media. Probablemente entre ahí en sus ramas, de las ramas que mencionaste, de una de las ramas Oye, pero descríbelo un poquito mejor. ¿Cómo describirías el levantamiento? O sea, si tú me estás diciendo, yo cierro los ojos y me dices, veo una hipodensidad parietal derecha, pues no sé qué estás describiendo. O sea, trata de describir un poco más la región, afecta a la corteza, afecta a la subcorteza, qué forma tiene, hace efecto de masa, no hace efecto de masa. O sea, te trata de hacer una descripción un poquito más completa. Sí, es una imagen hipodensa en forma de cuña que se extiende desde la corteza a la subcorteza, la cual se extiende hacia el lóbulo parietal izquierdo, la cual no está condicionando un efecto de masa. Y bueno, pues ahí altera la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y bueno, no pasa con una cosa que tampoco está causando retracción de los ventrículos. Que puede corresponder pues, a un evento vascular de tipo isquémico agudo. Bueno, aquí tiene su jiribilla porque, como tú dices, me dices, no tiene efecto de compresión al sistema ventricular, eso no te hablaría de algo agudo. De hecho, si está agudo y tiene el edema citotóxico en ese tiempo, esperarías que hubiera un efecto de compresión al sistema ventricular. Tiene mucho que ver también la zona afectada, la edad del paciente. Por ejemplo, en este caso ya ves higromas subdurales, ves bastante prominencia del espacio aracnoideo, como cambios ahí de la edad, que a veces eso amortigua el efecto de compresión. Y muchas veces en tomografía, y más en pacientes con enfermedad multiinfarto, puede quedar la duda razonable de qué evento es agudo y qué evento es crónico, ¿no? Entonces a veces nosotros nos apoyamos en nuestro método de imagen. Pero en este caso, por la morfología, por la composición, por la forma en cuña, que es muy importante, que está diciendo que eso habla de algo puramente arterial, de ramas de la cerebral media, pues concuerda con un evento vascular isquémico. También, lógicamente, en esa parte de la tomografía es importante que les menciones en el reporte si tiene datos o no de sangrado, de transformación hemorrágica al momento de ahorita que lo que estás observando. Y bueno, sí, entonces quedamos con que es un evento vascular isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda.
aproximadamente el lóbulo parietal. ¿Cuánto tiempo crees que tenga este paciente que le aproximamos? ¿De evolución? Evolución. Más de 6 horas. Exactamente, más de 6 horas por este periodo que ya se empiezan a ver cambios en tomografía. Previo a eso es muy difícil, o vemos datos muy discretos que a veces pueden ser en un ojo todavía no entrenado, difíciles de visualizar. ¿Qué hallazgos son estos que te acuerdes, estos datos? Del evento vascular. La pérdida de la diferenciación de la sustancia anticoncepción gris. ¿Qué otro? No me acuerdo. Van muy relacionados con lo mismo, ahí vas bien. El pérdida de la diferenciación gris, el otro la hipodensidad subcortical, que es muy, o sea, explica la fisiopatología la misma, el ribete insular, que es lo mismo también, o sea, pero son con diferente nombre, diferente topografía. Y la otra importante que siempre buscamos, adentro del vaso. El coágulo. ¿Cómo se llama eso? Es una hiperdensidad, bueno, es una de la arteria cerebral media hiperdensa. Exactamente, sí, no más naturalmente en cosas descritas vacilares, etcétera, pero el signo principalmente que el área mayor que está en eventos vasculares es la cerebral media, pues está más clásicamente documentado en la arteria cerebral media hiperdensa, pero puede tener una vacilación hiperdensa, puede tener otras ramas hiperdensa también que traigan a la parte del cuerpo. Creo que hay que cambiar la pila. Y bueno, para hablar un poco de la anatomía de territorios vasculares, nada más para poder tratar de ubicar el territorio vascular afectado cuando estamos analizando una tomografía computarizada, bueno, cualquier estudio de imagen, haciendo, cortes transversales, tenemos que, por ejemplo, como lo estaba mencionando, las zonas interhemisféricas y mediales corresponden a la arteria cerebral anterior. Tanto en la región anterior como en la región posterior son las del cerebral anterior y cerebral posterior respectivamente. Y bueno, todo lo que hacia la región externa, cerebral media, ¿no? Aunque bueno, también podemos hacer una subsegmentación dentro de los núcleos basales, que ahorita vamos a mencionar un poquito más a detalle al respecto. Y también como podemos observar cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media, arteria coroidea anterior y las arterias lenticulostrias, que son los que ya estábamos mencionando en los esquemas pasados. Y lo que les quería mencionar de las núcleos basales, como tenemos una distribución de estas arterias de la cerebral media y la cerebral posterior, en donde los núcleos lenticulares y brazos anteriores de la cápsula interna, lo más frecuente es que estén irrigados por arterias de la cerebral media, lentículas estriadas, núcleos caudados por arterias de la cerebral anterior, también, y brazo posterior de la cápsula interna y tálamo por arterias de la cerebral posterior, si bien el brazo posterior de la cápsula interna por arteria coroidea anterior también, que también es lo que hemos mencionado. En cuanto a la distribución vascular cerebelosa, pues bueno, sus nombres los explican bastante bien, como tenemos una región anterior-inferior, posterior inferior y la región superior, ¿no? Y bueno, también mencionar cómo la arteria cerebral posterior no nada más es lóbulo occipital, sino que también en las regiones inferiores y mediales de los lóbulos temporales también aporta irrigación sanguínea, en donde están en sus segmentos cuadrigeminales, ambiens cuadrigeminales y hacia la corteza. Además de que otros territorios vasculares importantes a mencionar es que justamente en donde tenemos una discrepancia en donde estén territorios vasculares de la cerebral media o de la cerebral anterior, se conocen como zonas limítrofes, en donde estas zonas pueden llegar a estar doblemente irrigadas o que su aporte vascular puede llegar a estar dividiendo de cualquiera de los dos sitios vasculares y por lo tanto no está muy marcado quién lo está irrigando en ese punto, que son las zonas limítrofes, que vamos a hablar de ellas al final de la clase. Y también de la distribución vascular del núcleo caudado, como a nivel de su cuerpo, tenemos tanto lentículas estriadas como de la arteria coroidea anterior. Y bueno, hablando ahora sí directamente de la isquemia, como ya lo he mencionado, la isquemia está traducida por una
discrepancia entre lo que se necesita como aporte sanguíneo para poder cumplir la función celular y el aporte sanguíneo que realmente está recibiendo. Normalmente el volumen de sangre cerebral debe estar alrededor de 60 centímetros cúbicos por cada 100 gramos de tejido por cada minuto, y cualquier disminución de eso pues, puede llegar a provocar un sitio de isquemia. Normalmente estamos hablando de que de entre 10 a 20 de centímetros cúbicos podemos llegar a estar clasificando con isquemia, y de 6 a 8 ya lo clasificamos como un infarto. Bueno, tratando de ejemplificarlo, como en estas secuencias de tomografía computarizada es una evolución del tiempo del mismo paciente, en cómo podemos llegar a estar teniendo a distintos tiempos distintos cambios de densidades o de hipodensidades a la sustancia blanca y sustancia gris conforme pase el tiempo. Cuando tenemos una arteria de gran calibre como la cerebral media derecha, en este caso ocluida, se pueden llegar a estar perdiendo hasta 2 billones de neuronas cada minuto que pase con este tipo de eventos. Lo más común es que suceda en la arteria cerebral media. Y el cuadro clínico es muy variable, ya que depende mucho de cuáles son las neuronas que estén siendo afectadas en ese momento, recordando la distribución somatotópica de cada una de las funciones de las neuronas en ese punto de la corteza que esté sufriendo del infarto, ¿no? Entonces, puede llegar a ocasionar muchísimas cosas. Sin embargo, como el cuadro clínico de la cerebral media o lo más común de una cerebral media es que esté afectando regiones corticales, tanto motoras como sensitivas externas, el cuadro clínico que descrito para un síndrome de arteria cerebral media es hacia afección tanto de parestesias o de debilidad de miembros superiores, al contrario de una cerebral anterior que está clasificado o no, descrito hacia miembros inferiores por el homúnculo motor y sensitivo. Y de cerebral posterior para afectaciones visuales, ¿no? Siempre con mácula conservada en la mayoría de los casos. O esos son los síndromes clásicos. En cuanto al cuadro clínico, también podemos tener paresis del séptimo nervio craneal, afasias, disartrias, paresias, etc. Y el 20% de los CVCs son oclusiones mayores, y dentro de ellos, a los 6 meses, hasta el 20 a 30% de los pacientes fallecen. Entonces, pues sí, tenemos una patología importante dentro de lo que tenemos que clasificar. Como lo estábamos mencionando, dependiendo de cuánto tiempo haya progresado con el evento, podemos clasificarlo en 4 etapas. Hiperagudo, dentro de las primeras 6 horas, agudo de 6 a 48, subagudo de 48 horas a 2 semanas, y un evento vascular cerebral crónico de mayor a 2 semanas. ¿Okay? Y cada uno de estos, dependiendo de esta clasificación, podemos nosotros hallar distintos hallazgos por imagen, valga la redundancia. Ahora, dentro de los protocolos de imagen que podemos utilizar, hay que siempre responder, por lo menos, o lo que queremos hacer con los protocolos de imagen es responder 4 preguntas básicas. ¿Okay? La primera pregunta es si hay hemorragia intracraneal. Después de responder esta pregunta, hay que responder, hay un vaso de gran calibre ocluido por la repercusión que estaba ocasionando hacia de las neuronas que ya les había mencionado. La tercera pregunta, que es que si hay datos de daño irreversible a estas neuronas. Y la cuarta pregunta es si hay áreas de penumbra. ¿Okay? Entonces, los protocolos de imagen deberían de estar enfocados en poder responder a estas 4 preguntas. La American Heart Association sacó una guía en el 2019 o un update de lo que estaba recomendado para hacer en cuanto a los protocolos de imagen para este tipo de eventos, en donde, bueno, muchas cosas obviamente se quedaron igual. Sin embargo, podemos recalcar algunas nuevas recomendaciones en donde, bueno, primero que nada, como tanto la tomografía no contrastada o la tomografía de cráneo simple como la resonancia, ambas están recomendadas y ambas son útiles para el evento vascular cerebral de tipo isquémico o como estudio inicial. Sin embargo, una nueva recomendación o algo que publicaron ahorita en esta del 2019 es que hacer una tomografía de cráneo simple puede llegar a ser suficiente para poder empezar tratamiento con trombolíticos para el paciente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente puede llegarse, o el médico tratante puede llegar a quererse esperar para poder tener una resonancia y descartar microsangrado. Sin embargo, en estas nuevas guías, pues sí se recomienda que como si tenemos un paciente elegible para tratamiento con trombolíticos y que esos trombolíticos, entre más tiempo nos tardemos, más estamos perdiendo tejido cerebral, la prioridad sería darle el tratamiento lo más rápido posible y que se puede recomendar hacer con solamente una tomografía de cráneo simple. Y para este tipo de hallazgos, bueno, pasamos a un segundo caso para
hablar del siguiente tema. No sé si me puede ayudar algún otro compañero, por favor. Bueno, estamos viendo una tomografía de cráneo en corte axial. Lo que me llama la atención aquí es una hipodensidad a este nivel, me podría decir que está hacia la región insular del lado derecho, pero también abarca algo del parietal, en forma de cuña, no está haciendo efecto de masa, no comprime los ventrículos. Tengo otros dos cortes, hacia superior, esto es de inferior a superior, no siquiera. Okay, pues estando la hipodensidad, no hace efecto de masa hacia el nivel superior, pero acá del lado contralateral, a nivel de la corona radiada, pues del lado izquierdo, se ve una imagen todavía más hipodensa comparada con la que veíamos previamente, lo que me puede hablar de un evento isquémico ya crónico, a diferencia del que veíamos del lado derecho, que pues habla de algo más agudo, por la diferenciación de la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca de la gris. Okay. Si vemos como la corteza del lado derecho, podemos seguir la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, y hacia la región posterior, si seguimos los surcos, que bueno, están prominentes, pero si los seguimos, las circunvoluciones y los surcos, llega un punto en donde la sustancia gris se pierde, y justamente es lo que, como mencionaba mi compañera Mitzel, que la pérdida de diferenciación de la sustancia blanca de la sustancia gris, el borramiento de los surcos, y todo esto los hallazgos que también ya describió, compatibles con un evento vascular isquémico. En este caso, pudiese corresponder con un evento isquémico agudo, aunque, bueno, como lo voy a explicar a continuación, dentro del escenario de un evento isquémico agudo, en los estudios de imagen de tomografía computarizada simple, puede haber cambios sutiles en 50-60% de los estudios, o sea, no necesariamente si lo vamos a encontrar o no, y el que no lo encontremos obviamente no descarta el que sí esté un evento agudo. Okay, normalmente siempre hay que recordar que las tomografías computarizadas para cráneo hay que observarlas de una manera obviamente sistematizada, además de que mejorando nuestros parámetros o tratando de verlo de la mejor manera una vez ya que estemos en la estación. Los rangos de ventana, para poderlos ver, pues, obviamente, bueno, esto es una ventana con un centro en 40, de ancho de 40, normalmente es para algo hemorrágico. Sin embargo, podemos, entre 30 70, entre 20 30 y 60 70, también es muy, muy útil para poder hacer una buena diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Siempre o cercano ya al 40-40. Y para ejemplificar este tipo de, bueno, en esta imagen, como podemos ver, las zonas también de diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris, nomás para hablar de las imágenes que también coloqué en la diapositiva, y como, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? De tener una acomodación correcta o tratar de ver de los eventos de la mejor manera, la tomografía, con un MPR más o menos en 4 milímetros y las ventanas para poder diferenciar entre gris y blanca, nos permite que, bueno, si nos mandan el estudio y estamos viendo con una ventana para tejidos blandos o para otros lados, pues nos pueden provocar que, si bien ahorita es bastante evidente porque estamos haciendo la comparación con otra ventana, si le estamos dando rápido a un estudio sin ventana, pues podemos llegar a obviar que tenga eventos isquémicos significativos a esa altura, ¿no? Entonces, nada más para recalcar la importancia de saberlo acomodar y tener un análisis sistemático de las estructuras en un TAC de cráneo simple. En cuanto a los signos que podemos observar por un evento agudo, ya los estaba mencionando, como quiera los mencionamos otra vez. La arteria cerebral media hiperdensa puede llegarse a ver en hasta 30% de los casos de un EVC agudo, obviamente haciendo inferencia en que precisamente esta arteria esté provocando el evento vascular cerebral, ¿no? Y entonces sería un dato de una arteria de gran calibre y nos estaría contestando la segunda pregunta. Otro ejemplo, también una arteria cerebral media hiperdensa, en este caso el lado izquierdo, viendo cómo es un trayecto en la cisura de Silvio. Otra de las características que podemos tener en un EVC isquémico agudo es la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca, que puede llegar a estar presente hasta el 50 o 70% de los casos. En donde, bueno, ya los ejemplos ya los hemos estado viendo en los casos y sucede lo mismo en estos que agarramos del libro, y como las áreas de isquemia, al momento de hacer una hipodensidad de los tejidos, disminuir la atenuación por la tomografía computarizada, pues provocan este tipo de
pérdida de la diferenciación, perdón. El siguiente signo, que es el ribete insular, en donde es muy similar a lo que sucede a nivel de cortical, pero a nivel de los núcleos basales, específicamente ínsula de Rayleigh, y, bueno, o lateral a los núcleos basales o núcleos lenticulares a nivel de la ínsula de Rayleigh, ¿no? En donde tenemos una pérdida de la densidad o una disminución de la densidad de la corteza a esta altura. O como en este otro ejemplo, ¿okay? Donde podemos comparar la ínsula izquierda con la ínsula derecha y vemos una clara pérdida de la densidad a esta altura, compatible con el signo del ribete insular. También otra característica es una disminución de la densidad a nivel de los núcleos basales, que si bien, una vez más, pues es muy similar, nada más que en otras topografías, en donde podemos ver en tomografías en donde los núcleos denticulares están muy discrepantes entre el lado izquierdo, que estén, en este caso están intensos, y en el lado derecho que están hipodensos en comparación, ¿no? Hablándonos de un evento agudo. Otro de los signos que podemos encontrar es el borramiento de las fisuras, en donde, en este caso, si lo continuamos de posterior a anterior, en el lado izquierdo, tenemos una adecuada diferenciación de sustancia blanca de sustancia gris y fisuras entre las circunvoluciones, fisuras en circunvolución, y a esta altura más o menos hacia el nivel de la región frontal izquierda. Tenemos pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y sustancia gris, además de que vemos una pérdida o borramiento de las fisuras. Si comparamos a esta altura, debería corresponder más o menos con las fisuras que vemos en el lado de este paciente, el lado derecho, y no las estamos observando, que pueden ser un dato de un evento isquémico agudo. Y eso fue como para el evento agudo. Sí. Eric, dime diagnósticos diferenciales del signo de la arteria hiperdensa. Porque a veces se dificulta, logramos ver arterias a veces de los dos lados hiperdensas, o todo el sistema que se ve siempre está hiperdenso. ¿Qué diagnósticos diferenciales hay que considerar al ver una arteria hiperdensa? Pues igual, pues algunas placas ateromatosas calcificadas pudieran ahí confundir el diagnóstico, doctor. Ok, es una ateromatosis, aunque la ateromatosis, pues ya si la ventanilla distingue la placa como tal. Yo creo que eso hace falta el contacto del micrófono. Bueno, como quiera se oye. Sí, ok, te la paso. Placas ateromatosas, otra más, otro diagnóstico diferencial. No se vaya, doctora Garza, ayúdenle. Bueno, vaya usted. Moni, ayúdenle. Diagnóstico diferencial de arteria hiperdensa. Pues simplemente las arterias siempre se van a ver un poquito más densas que el parénquima. Lo importante realmente es hacer la comparación con su contralateral y ver que realmente es más densa que el resto de las arterias para poder hacer el diagnóstico de un signo de arteria hiperdensa. A ver tu explicación, pero no me dijiste ningún diagnóstico diferencial de otra arteria hiperdensa, ¿por qué? Un hematocrito elevado, deshidratación, dolicoectasia, de hecho por la edad o todas esas cosas son diferenciales que es muy común a veces ver los pacientes de edad avanzada que vemos las dos cerebrales medias hiperdensas. Y sí, trae un evento de un lado y a lo mejor tenía datos agudos o no se veían en ese momento hasta que vemos resonancia, pero son diagnósticos diferenciales. Un hematocrito elevado, policitemia, deshidratación, dolicoectasia arterial, son diagnósticos diferenciales. Eric, de placas ateromatosas que estuvieran por ahí que también puedan aumentar un poco la densidad de ese diagnóstico diferencial. Sí, gracias. Y bueno, para hablar del siguiente tipo de estudio que podemos ofrecer a los pacientes con un evento vascular cerebral agudo, bueno, vascular cerebral en general, es la perfusión por tomografía computarizada. Este estudio monitoriza el paso o el primer paso del contraste de la circulación cerebral hacia los tejidos. Normalmente hacen un cine de 45 segundos en unos cortes seccionales aproximadamente entre 1 a 32 y se da una inyección de 50 mililitros de contraste a velocidades altas entre 4 a 5 mililitros por segundo y se mide o el contraste al momento que está pasando por las arterias obviamente está aumentando la atenuación por la tomografía computarizada y la atenuación aumenta, o sea, ¿qué tanto aumenta la atenuación del vaso? Obviamente es directamente proporcional al volumen de la sangre que está llegando a ese tejido.
Entonces, si nosotros somos capaces de poder medir qué tanto está aumentando la atenuación, podemos llegar a relacionar qué tanto está pasando contraste y por lo tanto qué tanto está siendo perfundido un tejido. Sí, es muy similar a, como dice Gerardo, a lo que vemos con la perfusión que hacemos con resonancia con contraste, pero acá lo otro es medir la caída de la señal del contraste en una secuencia eco de gradiente. Aquí lo que estamos viendo es una curva de atenuación del aumento en la densidad conforme al tiempo, pero es algo muy similar. De hecho, los parámetros pues se pueden ejemplificar o tienen su contraparte con resonancia magnética, tanto el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Sí, justamente, y bueno, también para seguir mencionando cómo se adquieren estas imágenes, normalmente se pone, o sea, para hacer comparativos, se hacen un ROI arterial y un ROI venoso. El venoso normalmente es seno sagital superior y el arterial en una arteria que esté perpendicular al eje de la adquisición de la imagen. Aquí donde ponen el arterial, porque también muchas veces ponen el anterior, o si no hay una buena orientación, pues puedes ponerla en la media contralateral, pero aquí comúnmente, ¿cómo hacen el protocolo? Siempre, si es territorio de La media contralateral. Si es difícil ubicar la anterior, casi siempre. Pero empiecen con media contralateral entonces, porque muchas veces hay unos protocolos, los dos son correctos, pero hay protocolos iniciales que la parte arterial la ponen en la anterior. No, aquí usualmente es como la contralateral. Si el caso, o por lo menos que sea el territorio, o sea, anterior, si es un infarto anterior, pues el territorio anterior, si es posterior, pues la vacina. Pero usualmente pues es dirigido para infarto del territorio anterior. Y bueno, una vez que se adquiere esta información, se puede traducir a un mapa de colores, dependiendo de la... y bueno, hay distintos mapas de colores dependiendo del parámetro que estemos observando justamente en él. Nada más hablar sobre términos como el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es obviamente la sangre que llegó a este tejido, pero en un lapso de tiempo. Entonces se calcula con el volumen que llegó, que es el volumen cerebral de sangre que llegó, dividido entre el tiempo de tránsito medio, que ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. ¿Cómo se calcula el tiempo de tránsito medio? Pues es una fórmula matemática que se agarra gracias a los ROIs que estamos colocando, tanto en el arterial como en el venoso. Bueno, el arterial es más que nada comparativo. Bueno, el venoso es más que nada comparativo y el arterial es lo que nosotros también podemos sacar de su área bajo la curva. Y lo que sucede, traigo este video, lo voy a ir explicando, cómo la sangre que va llegando, ahí va, es obviamente el flujo de sangre cerebral, ¿no? ¿Qué tanta sangre está llegando? Es el volumen, o sea, qué tanto se llenó, en este caso el rectángulo del esquema, qué tanto se llenó es el volumen de sangre cerebral que está llegando a un tejido diana, ¿no? El tiempo que se tomó para que este volumen se alcance a su tiempo máximo, o sea, a su pico, o que ya llegue y termine de perfundir, es el tiempo de pico máximo, o sea, el tiempo que se tardó en ya regresar, en tener su volumen máximo. Obviamente, una vez que llega la sangre y hace su pico máximo, se regresa o sale del tejido. Y el tiempo que tardó en llegar y salir es el tiempo de tránsito medio. O sea, qué tanto llegó y se fue, ese es el tiempo de tránsito medio. Y si recuerdan, el tiempo de tránsito medio, del volumen entre el tránsito medio nos da ahora sí el flujo. Esto es un tejido sano. En este video lo que están ejemplificando es que en un tejido con isquemia, el flujo sanguíneo es mucho más lento. Entonces, como es mucho más lento, aumenta el tiempo de tránsito para llegar al pico de volumen. Y no nada más aumenta el tiempo para llegar al pico de volumen, sino que también afecta qué tanto volumen está llegando. Entonces, disminuye el volumen sanguíneo total que llegó a ese tejido y aumentó el tiempo en el que llegó. Y si recuerdan, pues la fórmula matemática, que es inversamente proporcional al tiempo que se tardó y directamente proporcional al volumen que llegó, pues obviamente vamos a tener un descenso del flujo sanguíneo a esa altura. Lo estaba señalando, ya vi que no está. Okay. Bueno, entonces, un tejido isquémico, lo que quería referenciar es que se tarda mucho más en que llegue la sangre y se salga, y además que tiene un volumen obviamente disminuido, ¿no? Entonces, si nosotros podemos medir esos parámetros, se puede empezar a calcular y hacer un mapa de colores al respecto. ¿No? Como por ejemplo, tenemos un paciente en este caso, como es una tomografía simple, en donde se ve un signo de arteria hiperdensa. Se hace la perfusión por tomografía computarizada y este primer mapa es el mapa del tiempo de tránsito medio, en donde estamos viendo una disminución del tiempo de tránsito medio
por lo tanto un color un poco más oscuro de azul, justamente en donde está el punto hiperdenso de la arteria, sugestiva de que está habiendo una isquemia a esa altura. Ahora, ese es el mapa solamente del tiempo de tránsito medio. El mapa que sigue es el tiempo de volumen, perdón, es el volumen cerebral que llegó. Y si vemos, el volumen de tránsito medio está disminuido muy focalmente a ese nivel, sin embargo, el volumen es mucho más evidente que, además de que en ese punto sí está disminuido el volumen que está llegando de manera total, tenemos un área mucho más grande de volumen que también está siendo afectado, o sea, que también está siendo afectado su volumen que está llegando cerebral. Y el siguiente mapeo es el del, ahora sí, perdón, el flujo total. Y entonces tenemos una gran área en donde está siendo obviamente también afectado esto, comparándolo con el volumen cerebral que llegó. Se puede hacer un remapeo ya con la tomografía y hacer como un merge, en donde tenemos un sitio donde ya tenemos un infarto franco y todo lo demás que solamente es una disminución de volumen que pueda corresponder, o que corresponde, perdón, con un área de penumbra y obviamente entonces tejido viable que pueda llegar a ser salvado con una terapia trombolítica adecuada. En este caso, lamentablemente para el paciente no se hizo una terapia trombolítica y estamos viendo una resonancia anteponderante 2 subsecuente después del paciente que como no le hicieron trombolisis y tuvo unos cambios de la densidad, de la intensidad, perdón, en todo el territorio que estaba afectado, ya que ya habían visto por la perfusión por tomografía que no se veía por el TAC simple, evidente, y que sí tenía el área de penumbra por la perfusión por tomografía, y que como no se hizo una trombolisis adecuada, ya se tuvo sus cambios por resonancia magnética. Y bueno, pasamos a un tercer caso. Si algún otro compañero me quiere ayudar, por favor. No sé si ya quiera... ¿Esto es lo que tienes de Perputac? ¿Más para hacer unos comentarios o vas a volver a tomar el Perputac? Ya es todo, doctor. Ok, está bien. Por ejemplo, aquí, Frank, en la parte del... ¿Qué te podría dar pasos negativos? ¿Cuáles son las desventajas de la técnica en general? Regrésate a donde tenías. Bueno, solo voy a explicar un poquito. Como les había mencionado, esto usualmente lo hacemos en territorios de la arteria cerebral media y puede servir también para anterior. ¿Por qué? Porque la ventana la hacemos pues, de los ganglios basales, aproximadamente unos 4 centímetros ganglios basales. Lo que está tratando de decir, y con ese gráfico está muy bueno, es de que pues, lo primero pues, es el flujo, el segundo es el volumen y el otro es el tiempo pico, o sea, el tiempo que lleva su flujo máximo, y lo que tarda es el cuadrito, es el tiempo de tránsito medio. Por ejemplo, ahora cómo lo podemos entender un poquito mejor, o cómo lo entiendo yo, es de que el flujo pues es un vaso que está tapado, entonces por ende en una perfusión el flujo va a estar disminuido, ¿ok? Porque hay algo que lo está obstruyendo. Entonces si el flujo está disminuido, el volumen, pues ¿qué va a suceder? También va a estar disminuido porque no va a estar llegando a la misma cantidad. Ok, entonces si el flujo está disminuido, el tiempo en llenarse ese tejido pues va a estar más lento de lo normal, por lo tanto el tiempo de tránsito medio y el tiempo pico van a estar aumentados. Entonces más o menos es lo que está tratando de decir esa gráfica. Obviamente hay factores externos, desde las condiciones clínicas del paciente, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, o sea, son esos parámetros que nos pueden no dar un estudio óptimo en la evaluación, pero en general, pues sí, eso es lo que está tratando de decir. Y, por lo tanto, y todo esto que estamos tratando de reportar, el propósito final de todo esto es definir el área de penumbra. O sea, el área de penumbra, estamos diciendo el área de tejido que es alta. Y pues definir pues obviamente el infarto, el core, que le decimos también, pues ese es un tejido ya no viable, que ya no se va a recuperar. Y usualmente, bueno, antes de eso también sacamos no sé si vas a hablar del SPEC.
que es también para el territorio de la arteria cerebral media, y si ya, pues todo esto es para también fines de tratamiento, ¿no? La trombolisis. Si ya abarca más de un tercio de ese territorio, pues ya también tiene un alto riesgo de que vaya a sangrar posterior al tratamiento. Entonces, como que con imagen, sacando estas clasificaciones y tratando de hacer estos estudios funcionales, es lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? De la conducta terapéutica, el factor pronóstico, etc. El artefacto por movimiento mencionan también que es muy importante en este tipo de estudios, ya que normalmente los pacientes que tienen este tipo de patología pueden llegar a no estar en un estado neurológico consciente y moverse durante el procedimiento de los 45 segundos en los que se quiere la imagen, y por lo tanto pues no ser muy confiable la información que nos está arrojando. Exactamente, uno es la parte del movimiento, como dijo Franco, una parte importante, por ejemplo, en lo que mencionaba la explicación del tiempo de tránsito medio, como tienes la gráfica ahorita que pusiste de entrada, de salida, es lo que estábamos viendo, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad oclusiva carotídea importante, pues va a llegar menos flujo en forma fisiológica, o sea, en forma patológica para él, pero no por el evento vascular, y eso puede ser un falso positivo de que tengas un tiempo de tránsito medio muy lento en esa parte de la cerebral media de esa carótida, que en el cuello tiene una obstrucción importante, y eso se está sobremagnificando que la parte del tejido que está en verdad isquémico. Enfermedades, también problemas cardíacos, como arritmias, fibrilaciones, también te pueden afectar la calidad del estudio, el movimiento también te puede afectar la calidad del estudio, pero en general, pues lógicamente el Perfutac sería lo ideal para el evento vascular isquémico, para la valoración hiperaguda del evento vascular, para escoger qué tipo de pacientes se podrían beneficiar, aunque el Perfutac no está en las guías de manejo del evento vascular. A lo mejor va a estar en un futuro, pero ahorita actualmente no está. Lo que está es la tomografía simple, que es lo más simple, lo que se utiliza. Idealmente, ya con esos equipos de 256 cuartos más, pues bajó mucho la dosis de radiación a lo que, por ejemplo, cuando se empezó a Perfutac, cuando yo era residente, teníamos un TAC de 16 cortes, y si le hacíamos el Perfutac al paciente, y más a un paciente de nuestra comunidad que llega después de, aunque te digan que está en periodo de ventana, y a veces el estudio no estaba en periodo de ventana, terminaba quemado porque la dosis de radiación era mucha, y aparte con el EBC. Entonces, ahorita con esos nuevos equipos, pues ya la dosis de radiación ha bajado mucho. De hecho, lo ideal también, primero que se pudiera hacer, es Perfutac en conjunto con angiotomografía. Sí. Porque ahí ya tienes la valoración de angiotomografía, si qué vaso está tapado, qué tanta circulación colateral tienes, y qué tanto es el beneficio que se le puede dar, o si hay una obstrucción importante en la cerebral media o en la bifurcación de la carótida interna. También si hay una estenosis importante, a veces esos pacientes no los meten porque son de mal pronóstico para tratamiento con trombolíticos. Eso es más común que vayan a sangrar después si tienen una estenosis importante de carótida interna intracraneal, o si lo que se ve afectado es mayor de un tercio del territorio de la cerebral media, hablando de infartos de cerebral media, pues también va a ser el resultado probablemente de mal pronóstico. Sí, y como las 4 preguntas que he mencionado al principio, ¿no? Si estamos tomando la tomografía de cráneo simple y el paciente ya esté ahí para responder las primeras 2, y solamente necesitamos el Perfutac, que nos va a tomar un tiempo relativamente más corto en comparación a llevarlo a la resonancia. Pero bueno, ya está en la tomografía, y con el Perfutac se responden las siguientes 2 preguntas de manera adecuada. Entonces ya se respondería por completo el cuadro clínico del paciente si se pudiera hacer este tipo de estudios. Obviamente también cabe recalcar en nuestro centro la adquisición del método de contraste, en lo que se llena la requisición, se baja el paciente y todo eso, pues probablemente ya perdemos en la ventana, ¿no? Entonces esto sería otra desventaja que podamos tener. Y otra desventaja del Perfutac ental es fosa posterior y eventos lacunares. O sea, eventos más pequeños, pues va a ser difícil con el Perfutac, y también eventos que no sean de territorio anterior, que son de fosa posterior, que son de basilar o vertebral, también la especificidad disminuye la sensibilidad de la especificidad para esos eventos. Sí. Ahorita que el doctor Pinares mencionó de la dosis de radiación, pues definitivamente son 45 segundos de radiación constante, ¿verdad?, que va a recibir el paciente. Por fortuna, pues ya se ha regularizado mucho la dosificación del mismo. Sin embargo, siempre recomendamos que la ventana que se va a usar para la radiación trate de librar las órbitas, porque recuerden que de los tejidos más radiosensibles es el cristalino. Entonces, siempre cuando lo coloquen, pues traten de evitar las cosas. Ok, gracias. Y bueno, pasamos entonces para seguir con la clase al caso 3. Si algún otro compañero me puede ayudar.
Estamos viendo dos imágenes, una difusión y un mapa de ADC a nivel de los ganglios, de los núcleos basales, no me veas. Donde vemos en la región posterior de la ínsula una zona hiperintensa que corresponde con una zona hipointensa en el mapa de ADC, lo que nos habla de una zona de restricción. Tengo más bueno, las siguientes dos imágenes. Ok, la zona que veíamos que demostraba restricción en el FLAIR no se ve que haya cambios, está ligeramente más hiperintensa que la región adyacente, pero prácticamente podría pasar como sin alteraciones. Y en la secuencia de susceptibilidad magnética no se observa que haya cambios. Entonces podemos decir que es un evento isquémico en etapa hiperaguda que no está presentando transformación hemorrágica. Me gustaría estar en territorio de la arteria cerebral media y me gustaría buscar el segmento M1 y M2 para ver si en la de susceptibilidad magnética, para ver si veo el sitio del trombo. Okay. Pero son imágenes estáticas. Sí, y no, nada más tengo esas, una disculpa. Nada más, probablemente sea también el proyector, pero en la computadora sí se ve, en la región de la restricción, sí se ve aumentada la intensidad a nivel insular. Sí, justamente. Muy bien, entonces si ya vemos cambios en el FLAIR, podemos decir que es un evento agudo. Ya pasaron las 6 horas de periodo de ventana. Y bueno, justamente, o sea, lo que quería también poner el caso es que dentro de la resonancia magnética del protocolo de imagen para el evento vascular, el protocolo Stroke puede variar dependiendo del centro de imagen en donde se esté tomando. Sin embargo, incluyen en su mayoría, y también nosotros, por lo menos una difusión, una secuencia FLAIR y una secuencia de susceptibilidad o tiempo ecogradiente, dependiendo, entre otras que también se pueden incluir, pero vamos a hablar básicamente de estas o de las que manejamos nosotros. ¿Y qué es lo que estamos buscando o por qué se adquieren estas imágenes y qué es lo que estamos buscando en cada una de estas adquisiciones? En la difusión, obviamente, como mencionaba Moni, que las áreas de restricción. En FLAIR, básicamente lo que estamos buscando es edema, áreas de hiperintensidad, y en la susceptibilidad magnética, áreas de hipointensidad o pérdida de la susceptibilidad magnética, que son pérdida de la intensidad, o hipointensidades correspondientes a microhemorragias o trombos intraarteriales. Por ejemplo, en el siguiente caso, porque tenemos una difusión. La difusión pasa a ser el gol estándar para el diagnóstico de los EV6 isquémicos agudos o el EV6 isquémico en general. En minutos hay aumento de la intensidad y disminución correspondiente en el mapa de ADC. Hasta en un 95% de los EV6 isquémicos, en cuanto a minutos, ya podemos tener este tipo de cambios si los vemos por resonancia. La siguiente secuencia es el FLAIR, en donde tenemos cambios en el FLAIR de hiperintensidad aproximadamente hasta 7 horas. ¿Cuánto dura la restricción en difusión? ¿Hasta cuándo se empieza a normalizar o al revés ya de normalizar los mapas de ADC ya en vez de verse hipo, verse hiperintenso? ¿Puede tener más de 24? ¿Perdón? ¿Puede tener un periodo de latencia de 24? ¿24 qué? Bueno. No me entiendes la pregunta. ¿Cuánto tiempo restringen los CBCs? ¿Cuánto tiempo? Pues lo puedes ver tú y sigues restringiendo en la difusión y sigue negativo en el mapa de ADC. O sea, que tú lo veas en restricción y después en ADC se vea... O sea, que corresponda a la restricción a la difusión y en el ADC negativo, ¿cuánto tiempo dura que están así hasta que se empieza a normalizar la difusión y se empieza a normalizar el ADC? ¿Cuánto tiempo es? Bueno, lo primero es la difusión.
esa va a aparecer en las, o sea, es la secuencia más chismosa, ¿verdad? O sea, nos va a decir, si tiene un EBC. De hecho, lo primero que hay que hacer es definir si realmente es un EBC. Ok, desde si incluye el territorio, etc. Entonces, el mapa de ADC se va a ver bastante hipointenso. O sea, de hecho, eso es lo que ustedes les va a guiar. A ese está hiperagudo. Luego, el ADC va disminuyendo con el tiempo y la difusión pues persiste siempre pues con la hiperintensidad. Y más o menos como a las 2-3 semanas, el ADC se regulariza y la difusión todavía sigue observándose. Entonces, a veces en ese periodo uno dice, qué raro, o sea, todavía sigo viendo restricción en la difusión, pero el mapa de ADC como que está normalizado. Ok, entonces ese es más o menos el tiempo y ya estamos hablando de un subagudo ya tardío y ya próximamente lo vamos a clasificar como crónico. Pero sí, esa es más o menos la curva del mapa de ADC y de la difusión. O sea, no son como que al mismo, o sea, no, la curva no es igual para difusión ADC, la difusión se extiende un poquito más y el ADC pues dura un poco menos. Bueno, como tenemos que el flare normalmente está o presenta cambios de intensidad después de las 7 horas, si tenemos zonas de discrepancia de hiperintensidades o de restricción versus flare, ¿okay? Esto es un indicador rápido de áreas de penumbra. Por eso también las resonancias en las series stroke son bastante útiles para poder dar un buen manejo a los pacientes. En cuanto a si existen discrepancias entre estas dos, pues ya, si ya tenemos una hiperintensidad en el sitio de restricción, ya no es un evento hiperagudo, sino que ya pueden llegar a estar pasando más de 7 horas. Y las regiones de estabilidad magnética, en este caso, pues no, quería poner nada más las secuencias del mismo paciente, entonces nada más no se ve algún tipo de trombo intraarterial o microhemorragia. Sin embargo, recordar que el propósito de esta secuencia es poder valorar hipointensidades que correspondan a microhemorragias o trombos intraarteriales. Y si la serie stroke también puede incluir un 3 de TOF, o time of flight, que es para valorar las estructuras vasculares, y es anatómico para poder visualizar si existe algún defecto de llenado o alguna alteración a nivel de alguna de las arterias principales que están ocasionando o provocando el EBC isquémico que ya observamos en las secuencias pasadas. Sí. Cuando ustedes vayan a revisar la resonancia, pues vean que están desde estas dos secuencias. Difusión por su base correspondiente trabajada. Y eso. A ver, gracias. Hablando un poco del evento vascular subagudo, como le mencionamos por tiempo, es 48 a 2 semanas después. En cuanto a los hallazgos de imagen, ahorita vamos a mencionarlo, sin embargo también el edema citotóxico que está generando este evento isquémico puede llegar a estar ocasionando efectos de masa y por lo tanto compresiones de estructuras adyacentes que se pueden también ver por imagen de esa manera. Entonces, por la tomografía computarizada simple, que es lo que se ve, ya ahora sí una zona de hipodensidad, franca en cuña, que comparándolo como por ejemplo en estos hallazgos de hiperagudos contra hallazgos ya subagudos, como lo estamos mencionando, tenemos la hipodensidad en cuña ya en todo el territorio ya afectado. Y en cuanto a por resonancia magnética, ¿qué es lo que podemos observar? En el T1, normalmente estas áreas ya con este tipo de tiempo de evolución se ven como áreas hipointensas. Si están a nivel cortical, bueno, en este caso es un paciente que tiene el brazo posterior de la cápsula interna. Sin embargo, si están a nivel cortical, también puede haber borramiento de los surcos. En esta misma área correspondiente en el T2, en el T2 se ve como áreas hiperintensas, ¿okay? Y esta intensidad del T2, como ya nos están mencionando, puede llegar a estar perdiendo con el tiempo. En el flare es muy similar, la hiperintensidad del edema puede permanecer, y de hecho el flare o la intensidad que se ve, o el territorio de intensidad en el flare que se ve una semana después, normalmente la categorizamos como el área final o el volumen final del infarto que sufrió el paciente, ¿no? Y esos son los cambios, o la diferencia entre los cambios que podemos ver por imagen de un evento agudo a un subagudo. Si procedemos al siguiente caso. Si quieres explicarlo todo, Jera, por cuestiones de tiempo, porque si empezamos a dormir a 5 ya van a ser las 6. Sí, el caso 4 corresponde si vemos una imagen de difusión y su ADC correspondiente,
tenemos en la área occipital izquierda, o el lóbulo occipital izquierdo, a una área de hipointensidad en la difusión que es hiper en el mapa de AEC. Si ven, se está comportando muy similar a las intensidades que estamos observando del cuarto ventrículo y de las cisternas prepontinas y circundantes, o sea, está comportándose como líquido cefalorraquídeo. Si lo seguimos corroborando en las secuencias de FLAIR, se ve muy similar a las cisternas prepontinas, al cuarto ventrículo, a la intensidad que estamos observando correspondiente a las áreas que ya vimos en la difusión en el ADC y en el lóbulo occipital del lado izquierdo. Y en el SWAN, en este caso no estamos observando áreas de microhemorragia, sin embargo, también tenemos otras secuencias, que es el T1 y el T2, es una resonancia de cerebro simple, donde podemos observar cómo esta área en el T1 sigue comportándose como líquido cefalorraquídeo, muy similar al cuarto ventrículo de las cisternas prepontinas, y en el T2 igual es hiperintenso, ¿no? Entonces, líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias, además de que puso también un T1 que se tomó como SPGR, por lo tanto es cubo y para hacer la corrección atómica, en donde podemos ver que es un área de hipointensidad, corresponde en la topografía del lobulillo o la circunvolución lingual del lóbulo occipital izquierdo, correspondiente entonces a hallazgos característicos de un EBC o isquémico crónico, ¿no? Y que por tomografía computarizada también lo podemos ver como una imagen ya mucho más focal de hipodensidad, que también tiene densidad similar al líquido cefalorraquídeo, precisamente porque un evento vascular isquémico crónico es cuando tenemos más de 2 semanas de evolución, en donde existe ya el tiempo de infarto crónico hace que se pierda el volumen del tejido cerebral y por lo tanto se sustituye con áreas de malasia y gliosis a la periferia. Y por lo tanto se ve como áreas de hipodensidad en cuña. Los ventrículos pueden estar aumentados de tamaño, ya que esto genera unos efectos de retracción de las estructuras adyacentes, específicamente los ventrículos adyacentes. ¿Y qué es lo que vamos a ver por resonancia? Como lo estaba explicando, áreas que se comportan como líquido cefalorraquídeo corresponden a la malasia y las hiperintensidades a la periferia corresponden a las áreas de gliosis, como lo podemos ver en estas secuencias de FLAIR y que corresponde al T2, en donde podemos ver las áreas de hipointensidad como líquido cefalorraquídeo en FLAIR y en el que se ven hipers en el T2 como líquido cefalorraquídeo, y que en otros ejemplos también vemos cómo está traccionando y retrayendo los ventrículos laterales izquierdos, provocando un aumento de su volumen comparado contra el contralateral, ¿no? También siempre fijándose que es similar a la intensidad de los ventrículos. El siguiente tema que revisamos es los infartos embólicos, que pueden ser, los infartos embólicos son de origen cardíaco. Se ven como pequeñas zonas de isquemia o infartos múltiples y simultáneos, bilaterales. Y en zonas de cogradientes pueden llegar a ver como calcificaciones y hipointensidades, ¿okay? Como es el lado izquierdo que estamos observando, que restringen a la difusión. En cuanto a otros tipos de infartos embólicos, también tenemos el embolo graso, que tenemos obviamente tener el antecedente quirúrgico o el traumático, que tenemos una fractura y por lo tanto el que esté provocando el embolismo, y que por zonas de susceptibilidad magnética o de cogradiente, como lo estamos viendo, se ven como un patrón de cielo estrellado de hipointensidades. Los embólicos grasos, de gas, obviamente pues en las tomografías computarizadas observar la densidad de gas correspondiente, que en la restricción, que en la difusión restringen y que tienden a desaparecer con el tiempo. Obviamente también son iatrogénicos y tenemos que tener el antecedente tanto de la iatrogenia o del origen traumático. Para hablar también de los infartos lacunares, estos tipos de infartos están caracterizados por tener de entre 3 a 15 milímetros de longitud o de extensión. Pueden estar frecuentemente están asociados a la sustancia blanca y a los núcleos basales, y no siempre son sintomáticos. Están considerados dentro de la enfermedad microangiopática, ya que son el siguiente paso, vamos a decirlo entre comillas, de la enfermedad microangiopática. Se considera como el EBC silencioso y si estamos hablando que es por enfermedad microangiopática, normalmente estamos localizados en los núcleos basales. El tener un evento de estos predispone a tener más. ¿Y qué es lo que podemos ver por resonancia magnética? Los hallazgos como un EBC isquémico crónico, sin embargo, con obviamente de un tamaño menor, dependiendo obviamente si es un infarto lacunar agudo o crónico, ¿no? Si es agudo, compartimos las mismas características del infarto o el del EBC isquémico agudo, pero de un menor tamaño, y el crónico de la misma manera, con áreas de glosis y de malasia y glosis que provocan retracción de los ventrículos. Y
ya nada más por último, el último caso eran para ejemplificar cómo también podemos, los casos que les había puesto al principio de las zonas de limítrofes, en donde tenemos característicamente zonas de cronicidad o de infartos isquémicos crónicos en la región lóbulo izquierdo y agudos en el lado derecho, que si ven no están en territorio cerebral anterior, o sea, no están hemisféricos, y no están en territorio cerebral medio, no están externos, sino que están en las zonas limítrofes. Y estos infartos de zonas limítrofes corresponden entre el 10 al 12%, corresponden a microembolismos que que estén dados por compromisos hemodinámicos, ya sea porque está habiendo una hipoperfusión de los tejidos por estados de choque séptico, hemorrágico, hipovolémico, perdón, y o porque sean de origen embólico de cualquier otro tipo, de los como ya los hemos visto, ¿no? Entonces se clasifican como zonas limítrofes justamente estos espacios en donde no podemos discernir bien si están dados por la cerebral media o la cerebral anterior o la cerebral posterior. Lo más común, como le he mencionado, es que sean de origen embólico y el resto es por zonas de hiperfusión por estados de choque, que justamente este hipovolemia esté provocando que se haya ya zonas de isquemia y o infarto a nivel cortical. Y sería todo por mi parte, porque es la bibliografía que revisé y no sé si tengan algún tipo de comentario o pregunta. ¿Tienes un comentario? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No, nadie? Era un comentario nada más. Pues bastante importante lo que mencionaron ahorita Franklin y el doctor. Ya hay protocolos actualmente de la ASA y de los europeos que se tiene que tratar de hacer el TAC, angioTAC y perfusión para poder darle una mejor atención al paciente con la finalidad nada más de identificar el coágulo temprano. Aquí todavía pues como que no lo hacemos tanto, pero sí sería pues interesante, sobre todo para los clínicos, que es bien importante ver si se puede iniciar terapia trombolítica o ya tiene que pasar a una trombectomía mecánica. Y el segundo comentario es que el aspecto también es importante en imagen para ver la posibilidad que tiene el paciente para que sangre con la trombólisis. Entonces son dos aspectos que en imagen pues nos ayudan mucho para darle el mejor o la mejor terapia al paciente que sufra un infarto. ¿Además? Yo tengo uno, perdón. A veces pasa que sobre todo cuando tiene el paciente periodo de ventana o perdón. No, sí. Okay. Cuando el paciente está en periodo de ventana, que quieren que lo comentes en ese momento en el TAC, y vas así como R1 con miedo de yo solo venía a checar que salió sin moverse. Entonces, una manera, a veces no alcanzas, ves la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, pero nada más se ve como una manchita gris. Entonces no puedes decidir rápido si es agudo o si es crónico, porque solo estás viendo la manchita gris sin hacer la reconstrucción. ¿Cómo que? O sea, ¿en qué contexto? No entendí bien como el ejemplo. ¿Perdón? No te entendí. O sea, vas al estudio, no te entendí exactamente. Okay. Hay veces en las que parece como difícil si no tienes los parámetros ideales para definir. La ventana, dices, para verlo. Ajá. Entonces, la manera en la que se me ha hecho más sencillo es ver que los agudos, como dijo Gerardo, hacen edema. Entonces se pierde el espacio subaracnoideo adyacente y hacen como una pequeña compresión al ventrículo que está cerca. ¿Podemos poner un tag? El que tiene como, el que no lo trataron y que se... Y por ejemplo, vean el tamaño de, o sea, no esperen ver así como, ay, súper comprimido, pero vean el tamaño de comparado con ¿ok? En cambio, con los crónicos, pasamos a un crónico, el crónico hace todo lo contrario, como nos dijo Gerardo, causa retracción. Entonces causa retracción tanto del espacio subaracnoideo adyacente y van a ver los surcos mucho más grandes en comparación y van a ver también cómo tracciona, vean la cisterna ambiens del lado derecho contra la del lado izquierdo. Es muy sutil, sí, pero esos cambios sutiles es lo que nos va a ayudar a hacer como que el diagnóstico rápido de
agudo crónico. Está muy cuando lejos, lo Mónica, tenemos te la más bañaste. Digo, sí, entiendo el ejemplo que querías poner, pero a lo mejor ahí sería con el cuerno occipital que no se ve, porque no lo pusieron, pero ya con la cisterna me está jalando todo de esto. Bueno, pero esa es la manera en la que a mí me sirve, ¿ok? Retracción es crónico, edema es agudo, ¿ok? Para la gente que no somos tan brillantes. Bueno, nada más una pregunta ya para que se vayan de tarea, a ver. Ya saben que a mí me gusta mucho lo de la fisiología y nada más. Están diciendo mucho restricción, 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 restricción. ¿Quién o qué es lo que está restringido? A ver, un R2. El paso de las moléculas de agua. ¿El paso a dónde o qué o cómo? A ver, Calet, que es una regla, te está preguntando, ¿qué se restringe? A ver. No, pero ya, un minuto, ya, rápido. es el paso de las moléculas de agua del espacio intra al extracelular. Ok. ¿Alguien más quiere afinar ese concepto? Ok. La restricción al movimiento. Está bien, ya. Muy bien. Vámonos. Eso quería, pero ya no se hizo muy mal. Muy bien. Mira, tengo uñas azules, pero